es bien difícil esa pregunta, quizás de las más difíciles, porque, o sea, para mí el asunto es, digo, para un lector eh, de acercamiento, público general, eh, yo le diría que pasa lo mismo que con el cine o con la música, ¿no? O sea, la narrativa gráfica es un universo tan enorme eh, que hay para todos los gustos y abarca todos los géneros, ¿no? Y hago esta comparativa porque te puedo decir que así como hablamos de editoriales, podemos decirlo de productoras de series o de productoras de películas, ¿no? O sea, si te gusta lo que hace la Warner, si te gusta lo que hace la Universal, si te gusta lo que hace Netflix, si te gusta lo que hace, qué sé yo, como productores, pues, o distribuidores, productores y distribuidores de contenidos, pues vas a encontrarlo, ¿no? O sea, si, si lo que te mama es el superhéroe, pues hay muchísimas editoriales de superhéroe, ¿no? Si te gusta muchísimo el manga adolescente, pues hay toneladas, ¿no? Si te gusta el underground, también hay toneladas, ¿no? En todo el planeta. Eh, si te gusta un género específicamente, si dices, no, es que lo mío es detective, o lo mío es ciencia ficción, o lo mío es terror, o lo mío, o sea, hay toneladas, literalmente toneladas. Es como querer saber todo de la música o todo de la literatura, o sea, es un arte enorme y inabarcable, o sea, para cualquiera, ¿no? Y tienes los clásicos, los grandes clásicos, como los tienes en el cine, como los tienes en la música, como los tienes en la pintura, ¿no? Y esos grandes clásicos, pues bueno, son que hay que conocer siempre porque normalmente sientan bases a cosas que vienen después en un futuro, ¿no? Eso, o sea, creo que googleando los encuentras sencillamente, ¿no? A mí en lo personal, mi gusto personal, si tengo que recomendar proyectos editoriales, pues me gusta mucho lo que hace Fantagraphics en Estados Unidos, ¿no? Me gusta mucho lo que hace Ochicochi en Francia, en fin, o sea, la asociación, o sea, que es legendaria también, etcétera, ¿no? Como estas editoriales de propuesta. Que hay que decirlo también, o sea, los grandes grupos editoriales como Random House, Casterman, etcétera, tienen también una sección alternativa, ¿no? Porque saben que después ahí es donde están, donde surgen realmente los grandes autores, no en estos que están repitiendo la bolita. Entonces es complejo, esa pregunta sí es bien compleja, Aaron, porque para mí, no sé, o sea, es como, es un universo tan amplio que recomendarle a alguien algo, o sea, no sé, cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas? Le digo, pues dime qué te interesa, porque, pues, o sea, es como si me dices qué me recomiendas de música, ¿no? Y pues tú eres bien cumbiero y yo te estoy recomendando ahí un reggaetón lento, pues me vas a decir, pues no. O sea, mi onda es el reggaetón, ¿no? Y entonces, bueno, pues, mira, pues que soy reggaetón, pues esto es lo que yo creo que a mí me late de reggaetón. Y así, lo mismo con la narrativa gráfica, es un universo demasiado amplio. También el asunto es que todavía no hay materiales locales, o sea, eso es una gran crisis que tenemos, ¿no? O sea, los autores apenas están comenzando. O sea, yo todavía no me atrevo, o sea, cuando me preguntan por una novela gráfica sobre México, no me queda más que recomendar a Peter Cooper, porque es el único que ha hecho este trabajo de ruinas, y el otro es underground y nunca se publicó, que es el de La Tempestad de Camilo Cadena, ¿no? Que, o sea, que solamente está en redes, pero son trabajos que tienen una profundidad muy fuerte y muy amplia y que hablan de un contexto fuerte mexicano, ¿no? Está por salir la novela de Salvador Jacobo, por Sexto Piso, que sería quizás la otra, pero todavía, o sea, digo, el asunto con Salvador Jacobo es que pues está metido en o sea, su novela es una novela sobre el infrarrealismo, ¿no? Que ya necesitas otras herramientas para saber lo que es el infrarrealismo mexicano. Entonces, todavía no existen tampoco los materiales en México, ¿no? Pero O sea, a poco, digamos, así como que dentro de la historia y sobre todo pensando que México produjo, así te fácil, produjo algo como Yolanda Vargas Dulce, ¿a poco no, no dice sí, eso? sí, pero digamos, son o sea, bueno, y a mí el asunto con Yolanda Vargas,
O sea, ya en otro tipo de análisis de cultura pop mexicana, pues obviamente es el pilar que construye la telenovela mexicana, ¿no? O sea, ya yéndonos a ese análisis preciso, ¿no? Que construye la radionovela, la telenovela y todo esto que el Dramamex famoso, ¿no? O sea, en ese sentido es la importancia, pero después, o sea, realmente creo que muy pocas de sus historias pasarán, o sea, podrán sobrevivir al siglo, como decir que en algún momento vamos a estudiar esto. Como fenómeno pienso que sí, pero como pieza, para En- mí es muy difícil decirle a alguien, oye, pues vas a tener que leerte a Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Porque, pues la verdad no te va a aportar muchísimo más que lo que encuentres en cualquier lado. Ujú. Sí es importante como fenómeno, o sea, lo apunto, ¿no? Y obviamente si tenemos los clásicos como Rius, que es completamente pedagógico, pero que sin embargo sus agachados como análisis de realidad social son súper importantes, ¿no? Pero esas estéticas y esos contenidos, incluso la misma Mafalda ahora que sigue siendo muy leída, ya le cuesta mucho trabajo a un lector joven contextualizar el tiempo en que fueron creadas y a lo que se referían, ¿no? Aunque Río sigue bastante vigente porque pues, México no cambia mucho con los cacicazgos y demás, pero tal, ¿no? O Gabriel Vargas, ¿no? Que por supuesto, digo, aunque lo más famoso de él es la familia Burrón, para mí Filemón Metralla y Bomba, que en algún momento monté una exposición sobre él, es su pieza máxima, ¿no? Y también muy vigente. Eh, están esas piezas, pero estamos hablando de los años 70, Aaron, 60. O sea, son más de 50 años. Tú enfrentas a un post-millennial, ni siquiera millennial con eso, y sí está bien como aprendizaje histórico, ¿no? Como enseñarles Little Nemo, Tintín, todos estos clásicos de aquel momento, ¿no? Max and Moritz, que es un momento, ¿no? Pero si hablamos de la novela gráfica en 2020, o sea, no tienes las piezas, o sea, todavía no las tienes porque los autores están surgiendo, las estructuras se están formando, todavía es un caldo muy frágil, o sea, todavía es un caldo muy, muy frágil para que le digas tú a un chico de 20 años, oye, léete esta novela y vas a ver que en México se está haciendo narrativa gráfica muy fuerte, ¿no? Se está haciendo, sí, pero todavía no a nivel de novela. O sea, hay cómics interesantes, por supuesto, y cosas que están pasando con todos, digo, lo que está haciendo Yuri Peña, Mónica Kwan, o sea, todos estos autores que están en este circuito de fanzine y autopublicación, pues son propuestas que vienen dándose una gestación todavía, ¿no? Y son autores que vienen viviendo un proceso como el de cualquier autor, como cineasta o como escritor, o como pintor o como músico, que en algún momento pues te da ya finalmente la pieza, el álbum, con la fuerza necesaria. Ok. O sea, porque obviamente o sea, no estoy diciendo que, o sea, México fue el principal productor de historieta en el mundo Ujú. en los años, entre los años 30 y los años 60. O sea, obviamente, ¿no? También fue un gran productor de cines, es esa época de oro. O sea, lo que ocurre en México, lo que ocurrió con la historieta fue lo mismo que ocurrió con el cine. O sea, el cine se fue al carajo, o sea, desaparecieron estos grandes productores, estos grandes autores, y tuvimos este periodo hipermediocre que abarcó los 80s y gran parte de los 90s, y que después te empieza ya a dar resultados, pero hasta ahora, ¿no? Cuando aparecen estos tres autores, estos tres grandes directores que ahora están perpetuados en Hollywood, y que bueno, que hacen cine hollywoodense de alguna manera, ¿no? Pero también están las otras propuestas mexicanas, y el cine mexicano es fuertísimo a nivel internacional. O sea, no solo por sus directores, actores, etcétera, ¿no? Por una cantidad de creadores que están metidísimos ahí, pero que hubo que hacer un trayecto que se conoció como el nuevo cine mexicano, que es de donde viene Cuarón, Iñárritu, Del Toro y todos estos ahora directores pues ya consagrados. O sea, hubo que hacer ese proceso de rescate del cine mexicano, ¿no? Lo Solo, mismo con la historieta, o sea, la historieta se perdió, eh, no hubo nada,
O sea, literalmente no hubo nada desde los 70s, por ahí, principios de los 80s. Estamos hablando de 2020, cuando empieza este rebrote de autores. O sea, Pero estamos ¿a poco hablando ya de no más de hubo? 40 años, casi 40 años. O sea, y que apenas va a empezar a cuestionarse todo este asunto de finalmente en algún momento tener autores importantes. Está pasando, digo. Inés Estrada está publicada en Fantagraphics con Alienation y es una de las novelas más importantes consideradas por Fantagraphics, ¿no? O sea, lo que pasó con Salvador Jacobo también, pero todavía son autores que de primera novela gráfica, podemos decirlo así. Todavía es un caldo donde todos están explorando, siento yo, por dónde ir y qué temáticas abordar, y que de ese caldo pues ya veremos qué pasa en 10 años, ¿no? Creo que todavía apenas están surgiendo y ya veremos, estos autores andan alrededor de los 30, todavía algunos incluso ni siquiera cumplidos, unos ya los pasan y ya veremos en el trayecto de 10 años primero si continúan haciendo narrativa gráfica y los que continúan a ver qué pasa en ese proceso, ¿no? Pero sí, definitivamente ahora es exploración. Siento que todavía están explorando y tratando de encontrar por dónde ir, ¿no? Digo, muchos incluso se han alejado, ¿no? No sé si ubicas a Polo Cacho, es como, o sea, él visualmente trae una propuesta muy fuerte, pero sin embargo hace mucho que no se le ve hacer nada de narrativa gráfica, o sea, entonces, o sea, Camilo Cadena, ¿no? Que también es otro muy, muy fuerte con narrativa gráfica, o sea, después de La Tempestad, sí tiene cosas, pero no se le ha logrado ver algo tan fuerte, o sea, está metido ahora en performance, no sé si después que seguirá, pero digo, son exploraciones de artistas. Entonces, ahora también el asunto con la narrativa gráfica mexicana es que la mayoría de los que están metidos vienen de las escuelas de artes visuales o de diseño gráfico, ¿no? Entonces, pues siempre hay como un hueco enorme por ahí de contenidos de otro tipo y de otras cosas, ¿no? Visualmente suelen ser muy fuertes, pero después las historias no suelen ser tanto. O sea, no, definitivamente la narrativa gráfica como arte no va a desaparecer, por el contrario, va a crecer muchísimo. Digo, hay lecturas que muchos no detectan, pero lo primero que compró Netflix cuando se estaba convirtiendo en el monstruo que se convirtió fue una editorial de cómic. El cine de Hollywood se alimenta desde hace muchísimo tiempo de- del cómic, ¿no? O sea, Netflix ha adaptado muchísimas novelas gráficas a serie y todos saben que ahí hay una cantidad de contenidos que los tenían fuera del radar. Bueno, en el caso de superhéroes, pues no tenían la tecnología más bien para filmar lo que se dibujaba, pero sabían que tenían ahí una beta que pues van a estar explotando, ya no te digo por cuánto tiempo, ¿no? O sea, si Star Wars lleva, ya ni sé, pues con los superhéroes, o sea, si te vas a aventar tranquilamente unos 60 años, ¿no?